Bueno, buenas tardes, Paco, antes que nada, y para mí es un placer poder compartir contigo hoy un tema que creo que es absolutamente capital, lo estábamos comentando tú y hace nada, como es la innovación y la innovación en la cadena agroalimentaria en particular, ¿no? Que hay una gran cantidad de agentes acabando con el consumidor y comenzando con los productores. Pero bueno, me gustaría también que tú hicieras un poco de overview para comenzar este diálogo entre nosotros. Hola, hola, Carles, encantado de estar aquí. Porque la innovación es, sin duda alguna, uno de los grandes desconocidos ignorados por la ciudadanía. No sabe la ciudadanía que su calidad de vida, cómo puede disfrutar de esta vida, tiene mucho que ver con cómo la innovación aporta cosas nuevas. Y hoy, que nos ofrecen la oportunidad de hablar de eso, de cómo la innovación puede mejorarnos la vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, inclusive durante el sueño, vamos a hablar de ello, ¿no? Sí, yo aquí me gustaría también añadir a título, digamos, de introducción que estás comentando tú, el hecho también de que en España, yo creo que nosotros desde el Instituto Cerdá impulsamos hace unos años el Observatorio de Innovación de Gran Consumo, en la cadena de gran consumo, y uno de los objetivos era, en primer lugar, poner de relieve la importancia de la innovación, pero sobre todo que para mí en ciertos sectores y en ciertos agentes de nuestra sociedad hay como un poco un complejo ciertamente de inferioridad respecto de la innovación. No somos conscientes que estamos innovando, el famoso del siglo XIX, que innoven los demás, ¿no? Innoven los demás. Y yo creo que en España se innova realmente de forma muy importante, muy significativa, y que hemos de ser capaces de promover, difundir, dar a conocer la innovación, el enorme esfuerzo que se hace innovación en España, ¿no? No puedo estar más de acuerdo contigo. El problema viene de historia, tú lo has citado, pero ese problema de que inventen ellos y que nosotros somos un país, digamos, de servicios y un país de turismo, eso ha cambiado mucho, pero en los últimos años yo tengo la alegría de poder decir hoy, desde los sitios en los que estoy, que hay infinidad de ideas creativas maravillosas. De verdad que hoy te encuentras con jóvenes y no tan jóvenes, personas que aportan increíbles ideas a cosas tan diversas como puede ser desde la producción hasta la comercialización, la internacionalización, etc. Por lo tanto, hoy ya España es distinta y los españoles debemos de ser conscientes de que nuestra capacidad de competir en el mundo con ideas brillantes es equivalente a la de cualquier otro país de nuestro entorno. No, yo ahí también, diciendo lo que decía, estoy totalmente de acuerdo con esto. Es decir, yo creo que España, además, cuando estamos hablando ya no de otros sectores, pero de la cadena agroalimentaria, España es un país donde el tema de la agroalimentación es absolutamente crítico. Es una parte muy importante del Producto Interior Bruto, tanto desde el punto de vista de producción, de industria, de comercialización, etcétera. Contamos con agentes que realmente son universalmente conocidos y además puntos de referencia en otros países. Y yo creo que eso solo se puede conseguir porque hay un gran esfuerzo de innovación. Si no, evidentemente, no estaríamos, digamos, luchando por estar al frente de lo que podría ser la innovación y al frente de lo que sería la cadena agroalimentaria, ¿no? A mí me vienen a la cabeza precisamente nosotros ahora en el Observatorio de Innovación de Gran Consumo estamos cerrando las innovaciones de esta sexta edición, ¿no? Y realmente te das cuenta del enorme esfuerzo que se hace. Yo me gustaría además entrar aquí un elemento, yo no sé si tú también lo has visto, pero por ejemplo este año nosotros, el 2022, la innovación es especialmente relevante porque está luchando contra un elemento que es muy significativo y es
la inflación en este caso, ¿no? O sea, el hecho de que el precio comienza a ser un elemento crítico para la selección de productos y servicios hace que la innovación también tenga que ser capaz de responder a eso, ¿no? Porque si no, los consumidores que tú decías inicialmente se van a decantar por una cosa que vale 3,9 más que por una cosa que vale 4,0, ¿no? Pero fíjate que es importante, has puesto el acento en el precio, ¿no? Pero no podemos dejar de mirar la cadena en su conjunto. Es decir, la innovación para que tenga sentido y llegue a ese punto que tú dices que es el precio, tiene muchos pasos intermedios, muchos, desde la producción. Y en ese terreno, a mí, aunque no podemos en un debate como este extendernos, me gustaría que tuviéramos claro la importancia que tiene toda la sensorización. Es importante que la ciudadanía entienda que cada gota de agua que se echa en Almería a las plantaciones que producen esos elementos tan apreciados por nuestros colegas del norte de Europa, se hace sabiendo que se echa una gota con unas propiedades absolutamente controladas de alimentación, de temperatura, es decir, se riega, gotea, se hace con un criterio extraordinariamente cuidado e innovador. Pero es que luego cuando se cosecha, cuando se transporta, cuando se produce, cuando se distribuye, cuando se ofrece en los mercados, es imposible, no tenemos tiempo, pero de verdad que podríamos dedicar un elemento a cada uno de estos procesos dando ejemplos maravillosos de cómo se ha cambiado. No, es que no tiene casi nada que ver. Imaginaros, y me voy a callar porque si no ocuparé todo el tiempo, imaginaros cómo se transportan los productos que sabéis que tenemos en la cadena de transporte de logística más grande de Europa. Hoy los camiones se cargan con los productos cuidando su temperatura, transportándolos en temperatura, asegurando que la cadena del frío no se rompe, asegurando que los materiales llegan a producciones norte de Europa en plazos absolutamente cortos. Esa presencia de la innovación en el transporte es también muy notable y, como digo, tenemos posiblemente la flota logística más importante del continente y por no decir ya en la distribución, donde se ha hecho un auténtico ejercicio de creatividad. En este sentido que estás hablando ahora de eslabones, me gustaría hacer hincapié en dos puntos que para mí son muy importantes, ¿no? La innovación sería imposible para mí sin la colaboración. La colaboración entre proveedores, clientes, competidores, el consumidor, todos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un elemento que ha cambiado muchísimo en España, de una cultura más bien cerrada, de una cultura, oye, esto es mío y no se lo voy a explicar a nadie, a una cultura de decir, cuidado, que si se lo explico a alguien, a lo mejor 2 más 2 conseguimos que sea 5 en vez de 4, ¿no? Yo creo que es un elemento muy importante, ¿no? Y luego también, el segundo punto que quería abordar también es el tema de la organización y las personas, ¿no? Yo creo que las organizaciones y las personas están siendo capaces también de adaptarse y adaptar toda la organización a poder innovar, ¿no? Yo creo que hoy en día todas las empresas tienen sus líneas claras pues, de emprendimiento, de innovación, y no como un elemento aquello del sabio loco, ¿no? Que estaba ahí. No, no, sí, tú lo has dicho al principio, me parece, ¿no? Todas las compañías son muy conscientes de que si no innovan van a estar fuera del mercado a muy corto plazo, ¿no? Fíjate, Carles, que he visitado recientemente algunos de los laboratorios de innovación que tiene alguna de las grandes superficies comerciales de nuestro país. Y me he encontrado con una auténtica sorpresa. Y es que los que venimos de la innovación tecnológica, en mi caso, pues estamos acostumbrados a pensar en las innovaciones sofisticadas, en las cosas complejas. Y en esa visita aprecié que se estaba innovando en la pasta de una pizza. ¿Cómo se tiene que poner? Eran cosas como muy de la casa. Parece que se asemejaba a lo que hacía mi abuela antes para que el cocido estuviera rico. Es lo que dices tú, ¿no? Que todo el mundo cuando innova se piensa en la tecnología, que sin Apple, oigan, no, no. Es que innovar es mucho más sencillo y sobre todo colaborar, hablar con el consumidor primero, pero hablar también con agricultores. En una economía que además, fíjate que tiene una componente de gran innovación a su vez,
que es la economía circular, que es un concepto que yo creo que la ciudadanía entiende, pero voy a intentar resumirlo en 2 palabras. Se trata de no tirar nada. Se trata de intentar reutilizar todo lo que se pueda. Y eso que estamos haciendo de las basuras, de intentar mantenerlas separadas y tal, porque hace que son reutilizables, en este sector, en el sector agroalimentario, tiene una importancia impresionante. Y se están dando ejemplos maravillosos también de aplicación. Recientemente, creo que es una gran preocupación por parte de los más conscientes, tenemos que mejorar en lo que es todo el problema de empaquetamiento, todo el problema digamos, de evitar todo aquello cosa que no sea sustancial para el disfrute de nuestra cadena alimentaria. Y ahí se están produciendo también enormes adelantos, ventajas de materiales. Vamos a pensar en algo tan simple como la reducción del número de bolsas. Todo el mundo hemos hecho esto, es decir, antes una bolsa, y cada vez queremos bolsas más especiales, cada vez queremos bolsas más reciclables. Y fíjate, acogiendo y lo que decías tú de cerrar el círculo, hablando de economía circular, yo creo que es muy importante darse cuenta que la economía circular comienza en el diseño de los productos, ¿no? Es decir, no tan solo es aquí que diga vamos a reutilizar o vamos a reciclar, no, oiga, en el diseño, y para el diseño es muy importante entender también cómo el consumidor va a utilizar el producto, porque es en definitiva el que nos va a condicionar el diseño de ese determinado producto para que realmente sea más útil. Yo creo que ese es un elemento absolutamente vital en estos momentos cuando estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de un planeta que tiene unos recursos cada vez más limitados y que lógicamente pues pensar en reutilizar y reciclar, pero sobre todo también tú has hablado en un tema de empaquetamiento, ¿no? Es decir, todo lo que es el envasado y el empaquetado es diseño del producto. ¿Cómo estamos pensando aquel producto para que genere los menos residuos posibles o que genere simplemente la menor utilización? Porque así, cuanto menos lo utilizo, menos voy a echar o menos voy a tirar. Yo creo que es tan importante como esto, ¿no? Fíjate, has dicho algo que hay un dicho por ahí que últimamente los que estamos en este mundo repetimos mucho, pero es que me parece que es muy bueno. Dice que la ciencia es mundial y la innovación es local. Y esa especie de cantinela, porque no deja de ser una manera verdaderamente resumida de opinar, nos lleva a lo que estábamos diciendo antes, que la innovación puede surgir en el ámbito de la pequeña distribución, en el ámbito, por ejemplo, ¿cómo estamos mejorando en llevar los productos a casa? Los impresionantes avances que están habiendo en la cadena, en cómo se llevan los productos a la casa y cómo se resuelve el problema del último acceso. Bueno, hay cosas ahí en este mundo que también, y esos son locales en el fondo. Hay que resolver el problema de las localidades y las distintas geografías y los distintos territorios, ¿no? Yo creo que estamos ante un sector como es el sector agroalimentario que tiene una presencia desde el productor hasta el consumidor tremendamente local, ¿no? No es un producto que se hace en los headquarters, estamos diseñando un software y que entonces se distribuye, sino que estamos algo que comienza en el territorio, como es una patata o una lechuga, ¿no? Hasta que esa patata o esa lechuga va a parar al consumidor y quien dice la patata dice la harina que se hace pues para hacer la pizza y esa pizza que va a ir envasada, empaquetada y se va a llegar también vía online o no online al consumidor. Yo creo que ese es un elemento que nos hemos de dar cuenta que hay un tremendo arraigo en el territorio. Y yo con esto también, antes me lo había apuntado más que nada para que no se nos quedara en el tintero, también el enorme esfuerzo que hace la cadena agroalimentaria en todo lo que es la componente social, ¿no? Es decir, la componente social, desde el punto de vista, tú hablabas antes de las grandes cadenas de distribución, enorme esfuerzo que han hecho, no tan solo desde el punto de vista de mejora, por ejemplo, durante la COVID, pues fue un caso tremendo, ¿no? De que la distribución alimentaria en España fue la que mejor respondió de Europa en cuanto a reposición de productos, y ese es un elemento que hay que tenerlo en cuenta, sino también, pues por ejemplo, la incorporación de gente con capacidades distintas,
de hacer más atractivo a los supermercados, los puntos de venta para gente que pueda tener ciertas discapacidades, etcétera. Yo creo que ese es un elemento que hay que tenerlo también muy en cuenta, ¿no? Fíjate, Carles, que hablas de algo que es tremendamente importante para mi punto de vista, es que la cadena alimenticia es absolutamente un elemento de la soberanía de los países. No se puede ser soberano si no se tiene la autonomía para ser capaz de hacer alimentar a la población. Y eso también lo hemos aprendido en la pandemia. También hemos aprendido que tenemos necesidad de tener cosas para poder hacer frente a los momentos malos, ¿no? Y ahí es verdad que toda nuestra industria, todo nuestro campo, toda nuestra distribución ha funcionado muy, muy bien. Y ahora le quedan, y eso es casi con lo que propongo terminemos, porque es terminar para abrir otro día un debate, es con todo lo que tiene que ver con la cadena de pagos, con la cadena, donde la tecnología entra todavía más de una manera más profunda. El método del pago sin dinero, el tema, digamos, de lo que es la parte más electrónica que viene a invadir este mercado, la trazabilidad de los productos, cómo se sabe que un producto se ha hecho con toda su cadena. Ahí podríamos hablar de otro mundo, pero como el tiempo no nos va a dar de sí, creo que lo que tenemos que hacer, Carles, es quedar otro día tú y yo y seguir dándole vueltas a esto. Hasta la próxima. Buena tarde, buen día.